Hablemos de cáncer, el podcast de Cancún Cancer Institute. Gracias, bienvenidos a nuestro canal Hablemos de Cáncer. En esta ocasión nos han pedido que platiquemos un poquito más sobre cómo es la vida después del tratamiento de cáncer de tiroides. Hemos venido hablando ya del cáncer de tiroides frecuentemente por ser una patología tan frecuente. Hemos comentado que después del cáncer de mama es el cáncer más frecuente que vemos en mujeres jóvenes en etapa económicamente activa. Y bueno, entonces para mí es un gusto darles la bienvenida. Soy el doctor Jorge Gómez, director de Cancún Cancer Institute, y el día de hoy vamos a platicar de cómo es la vida después del cáncer de tiroides. Bien, aquí tengo un poquito de información que quiero platicarles el día de hoy sobre qué es lo que hacemos de vigilancia cuando tenemos un paciente que operamos de cáncer de tiroides. Normalmente cuando operamos un paciente con cáncer de tiroides, la pregunta frecuentes son: ¿cuáles deben ser mis cuidados posteriores? ¿Mi cáncer tiene posibilidad de regresar? ¿O cómo puedo hacer para que mi cáncer, o qué medidas puedo tomar para que mi cáncer tenga menos riesgo de regresar? ¿Qué vigilancia tengo que llevar de mi enfermedad? ¿Qué estudios me tengo que hacer? ¿Cada cuánto tengo que hacerme esos estudios y por cuánto tiempo? Entonces el objetivo de esta charla, que es una charla breve, es darles un poquito más de información para contestar esas preguntas. Bueno, como ustedes saben, los cuidados posteriores después de un cáncer comienzan desde que es muy importante continuar con las visitas con su médico oncólogo. El médico oncólogo tendrá que hacer un plan de seguimiento para hacer una agenda sobre cada cuánto nos vamos a ver. En general, este seguimiento lo llevamos a cabo cada 2 a 3 meses durante los primeros 2 años, después cada 6 meses hasta completar los primeros 5. Y a partir de los 5 años consideramos al paciente como un sobreviviente del cáncer y lo seguimos viendo solamente una vez al año. ¿Y cuál es el objetivo? Pues bueno, en base a saber y conocer qué tipo de cáncer tuvo el paciente, qué tipo de tratamiento llevó, si su tratamiento quirúrgico fue una tiroidectomía total o solamente fue un cáncer pequeño en una etapa muy temprana y solamente se llevó a lobectomía o cirugía tiroidea parcial, si el paciente por su riesgo de recurrencia necesitó llevar yodo radioactivo posterior al tratamiento. Esa es una información muy importante que el oncólogo debe tener para planear el tratamiento. Si el paciente fue sometido a tiroidectomía total y después llevó yodo, lo que se recomienda es que el paciente se haga rastreos, por lo menos cada 7 o 8 meses, el primer rastreo después de la cirugía, para valorar si se encuentran áreas de captación anormal de yodo en su estudio, en su escaneo. Si el paciente tiene un estudio de yodo negativo, un escáner negativo, pues generalmente el paciente ya no se le realizan más estudios de gamagrama tiroideo, a menos de que el paciente comenzara con síntomas o elevación de su TSH o su tiroglobulina. En los pacientes en que no dimos yodo, pues simplemente lo seguimos con ultrasonidos, que es el método de elección para poder cuidar a los pacientes. El ultrasonido de cuello para valorar que no haya recaída al hecho quirúrgico, que no haya afectación a ganglios linfáticos, y también con el marcador tumoral, que es la tiroglobulina, que es un estudio que hacemos en sangre, son pruebas de sangre, donde también incluimos determinación de la TSH para saber que el paciente lo tenemos adecuadamente suprimido, porque como ustedes recuerdan, la TSH, que es la hormona estimulante de tiroides, necesitamos suprimirla, y para eso damos levotiroxina como tratamiento de manera permanente con estos pacientes, tanto para sustituir la hormona que ya no tienen porque su tiroides ya no produce, como para suprimir la TSH, que es una hormona que puede en algunos pacientes funcionar como una hormona de crecimiento y estimular el crecimiento de tumores de tiroides nuevamente. Entonces, lo que habitualmente tratamos es de llevar esa TSH aproximadamente a menos de 0.1 o de 0.1 a 0.5 para mantenerlos realmente bloqueados o la TSH frenada. Bueno, entonces hacemos un programa de visitas en el cual incluye hacer estudios de imagen, estudios de sangre, y en base a los resultados mantenemos al paciente libre de enfermedad y en vigilancia. Otra cosa que nos han preguntado mucho sobre es qué podemos hacer ¿qué puedo hacer como paciente para disminuir los riesgos de que mi cáncer regrese? En general, lo que se recomienda es adoptar un estilo de vida saludable, ¿sí? Que es, pues, no fumar, alimentarse de manera adecuada, vigilar mucho el consumo de alcohol. Cuando hablamos de consumo de alcohol, lo que se tiene permitido es una copa en las mujeres y máximo 2 copas en los hombres al día.
Sí, tratar de no rebasar esas ingestas. Pero desafortunadamente no hay ningún suplemento, no hay ningún alimento que pudiera prevenir directamente o que haya estudios que prevengan la formación de este tipo de tumores. Por lo tanto, la recomendación es hacer una dieta y un estilo de vida saludable, hacer ejercicio, evitar el sedentarismo. Esas son generalmente las recomendaciones que llevamos para tratar de disminuir este tipo de problemas. Y finalmente, pues generalmente ofrecemos un apoyo emocional porque hay pacientes que tienen tanto miedo de que su enfermedad haya persistido o que pueda regresar en el futuro que de alguna manera incapacita otras actividades de su vida diaria. Y estos pacientes también los acompañamos con un apoyo emocional. Nuevamente los centros oncológicos cuentan con psicólogos que pueden ayudarnos a poder platicar estos temas, grupos de ayuda con otros pacientes también para poderlos llevar a cabo y platicar y obtener este tipo de apoyo. Y en general estas son las recomendaciones de las que les quería hablar el día de hoy. Espero que les haya servido este podcast y estamos a la orden. Muchas gracias. Hablemos de cáncer, el podcast de Cancún Cancer Institute.